Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de G316 Guadalajara Podcast. No creemos en las casualidades, creemos en el propósito. Tú no estás aquí por casualidad, estás porque Dios tiene un plan específico para ti, desde la familia en la que naciste hasta en el país en el que te encuentras hoy. En este episodio descubriremos cómo el orar por tu país puede inspirarnos, llamándonos a la acción para contribuir al bienestar de México. Ahora escuchemos el mensaje. Fíjense que hace rato estaba yo como meditando un poco en esto, cómo entrar la charla del día de hoy. Y dije, no, a lo mejor voy a poner un poquito romántico o sentimental, pero la verdad es que la idea es que entendamos que México es nuestra casa, es nuestro hogar. Por eso digo que me quiero poner un poquito como sentimental o romántico, no sé qué palabra utilizar, pero para que podamos entender hacia dónde vamos con la lección de hoy, la que fue la semana pasada y lo que viene en los siguientes domingos. Es nuestro hogar, es nuestra casa, finalmente. Aquí es donde vivimos, aquí es donde estamos desarrollando nuestra vida, donde nuestro proyecto de vida se está dando, tanto personal como familiar, eh, o sea, profesional, etcétera. Entonces, obviamente nos preocupa nuestro entorno, nos preocupa cómo nos sentimos, cómo estamos, hacia dónde vamos. Y lo que estoy tratando de hacer, obviamente, digamos, dejando que sea Dios el que traiga toda la claridad y el entendimiento a sus vidas y a la mía también sobre estas enseñanzas, pues es que podamos avanzar en torno a lo que estamos viviendo y cómo actuar, cómo vivir, qué hacer, qué no hacer, etcétera. Dando este preámbulo, bueno, pues me gustaría empezar a meter de lleno en esta charla, no sin antes, pues, pedirles que me acompañen para dar gracias por este día, por este domingo, porque podemos conectarnos. Yo espero tener buena señal. A veces en las conexiones, de repente, un poquito la señal es la parte que se complica. Yo espero que no. Ya le pedí a César que cualquier cosa me mande una señal y no se preocupen, no pasa de que me mueva un poco de lugar y sigamos con la charla. Pero bueno, pues vamos a dar gracias. Vamos a orar, ¿les parece bien? Señor Dios, te queremos agradecer, Padre, por este día. Gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de ti. De manera muy especial te pedimos que nos des el entendimiento, que nos des esta capacidad, no solo de comprensión, sino de apropiar eh, la enseñanza de este día, que tú nos alimentes, Dios, que eh, alimentes nuestras vidas, las sacies y nos lleves a ser sabios, inteligentes, diligentes en nuestra manera de andar. Gracias te damos en el nombre de Jesús, te pedimos esto. Amén. Bien, pues continuando con esta charla, lo he dividido en unos tres aspectos, iba a decir 3 puntos, pero serían 3 aspectos. Voy a utilizar 2 libros del Antiguo Testamento para que se vayan poniendo ahí en el lugar. Tienen ahí sus Biblias. Vamos poniéndonos en el lugar. Eh, la Biblia, como ustedes saben, está dividida en 2 partes, digamos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es lo que comúnmente conocemos, como está dividida. Y en ese sentido, bueno, pues donde arranca el Nuevo Testamento, arranca en el Evangelio de Mateo. Ahí ubicamos que así arranca el Nuevo Testamento. Ok, hago esta referencia porque antes del Evangelio de Mateo hay otros libros, que son los libros del Antiguo Testamento. Estos libros del Antiguo Testamento, que son los últimos digamos, del Nuevo Testamento, se conocen como los libros de los profetas. ¿Ok? Ay, un segundo. Entonces, estos libros de los profetas, no sé si alguien ha escuchado acerca de este concepto, pero hay lo que se llaman profetas mayores y profetas menores. Quiero aclarar nada más que no es por la profundidad, todos son muy profundos. Básicamente es por
digamos, la extensión de la obra de cada uno, ¿no? El libro de Daniel, Jeremías, sobre todo Isaías, son libros muy largos. Y estos libros de estos profetas son más cortos. Entonces tenemos entre ellos a Miqueas, a Sofonías, a Zacarías. Tenemos, por ejemplo, a Amós, a Abdías. No sé si han oído hablar de ellos, ¿no? Está Oseas también. En fin, la verdad es de que es tan amplio todo esto de la escritura, pero estoy tratando como de que lo vayamos ahí cachando ahorita. Vamos a estudiar dos libros, uno que es el de Miqueas y otro que es el de Habacuc. Estos dos libros son de los profetas menores, ¿ok? Entonces traten de ponerse ahí en la posición, busquen ahí en sus Biblias, va a ser más fácil, si ubican el Nuevo Testamento, va a ser más fácil que de Mateo se vayan para atrás y vayan hojeando y vayan buscando primeramente el libro de Miqueas, es donde vamos a entrar ahorita en primer lugar. Después nos vamos a ir a Habacuc. Entonces voy a dar unos segunditos en lo que se ponen ahí en el lugar. Libro de Miqueas. Miqueas, pues es un profeta también. Y voy a hacer un paréntesis que creo que también puede aplicar bastante bien. Cuando hablamos de profetas, hablamos de aquellas personas que Dios puso como personas a través de las cuales Dios iba a hablar a la gente. Digamos que eran, vamos a poner en esos términos, como una especie de intermediario. Espero que se tome bien, o sea, digo, con el respeto, pero nada más para entender, pues, cuál era la idea. Por ejemplo, Moisés era un profeta. Si ustedes recuerdan, Dios hablaba a Moisés y Moisés transmitía al pueblo de Israel la palabra de Dios. En el caso de Moisés, pues literal, Dios le dictaba tal cual, ¿no? Así que a raíz de Moisés, Dios estableció esta figura, o este rol, o estas personas, con este nombre, profetas, que eran personas en las cuales Dios hablaba a través de ellas. Digamos que en un sentido era como que Dios mismo hablando a través de estas personas. Y bueno, pues esa era la forma como Dios estableció en ese momento hablar a la población, a la sociedad en aquel momento, al pueblo de Israel y también pues, a toda la gente que estaba ahí, ¿no? Entendiendo esto, vamos al libro de Miqueas y yo voy a empezar leyendo, voy en el capítulo 1, versículo 1, voy a arrancar para que nos vayamos metiendo en el contexto de esta enseñanza. Dice, palabra de Dios, o palabra de Jehová, que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Lo que vio Miqueas sobre Samaria y Jerusalén. Y aquí empieza a hablar Dios a través de Miqueas. Dice, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Dice, y Jehová el Señor de su santo templo, sea testigo contra ustedes o contra vosotros. Porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará a las alturas de la tierra. Poquito más adelante, el versículo 5, por ejemplo, dice, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Cuando ustedes decidan en algún momento leer el libro de Miqueas, se van a dar cuenta que este profeta hablaba en su época exhortando y alentando a los judíos a vivir para Dios. Ustedes se van a dar cuenta las amonestaciones que hay, las exhortaciones que andan, que los está alentando y los está instruyendo y los está llevando a que ellos busquen a Dios. ¿Por qué? Porque habían decidido ellos separarse, es decir, llevar sus vidas a través de sus propias ideas, sus propias filosofías, y eso los había llevado a unas complicaciones muy fuertes. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿No? Y entre ellas, voy a leer, me voy a ir un poquito más adelante, en el capítulo 2 dice, hay de los que en sus camas, capítulo 2 de Miqueas, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal
Y cuando llega la mañana, lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder de hacerlo. O sea, hay de estas personas. Y luego dice, codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Luego fíjense lo que dice aquí también. Dice, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Yo creo que si tratamos de traducir esto en términos actuales, nos vamos a dar cuenta que de alguna manera vivimos lo mismo. O sea, tenemos esta misma, vivimos como que circunstancias muy parecidas. Entonces, claro que hoy día no está Miqueas, digamos de manera presencial, pero esto que dejó Dios en su palabra a través de lo que Miqueas hizo con el pueblo, es una manera como Dios sigue hablando a las generaciones. Han pasado generaciones y Dios sigue hablando de la misma manera. Hoy a través de lo que Dios escribió, a través de Miqueas, está hablando a nuestras vidas. Miqueas se dirige al pueblo de Dios y les da instrucciones acerca de cómo actuar en medio de la corrupción, ¿sí? En medio de la injusticia social. No sé si esto les suene familiar, ¿verdad? Entonces, eso predominaba en aquella época y yo considero que eso predomina pues, en esta época igual. Entonces, primero hace un llamado de practicar la justicia, de amar misericordia y de humillarse ante su Dios. ¿En qué momento pasa esto? Un poco más adelante en los capítulos, en el capítulo 6, por ejemplo, en el capítulo 6, de ahí mismo de Miqueas, en el versículo 8, el profeta Miqueas dice algo muy específico. Dice así, dice, oh hombre, y ahí ponemos tu nombre, mi nombre, y cada quien pone ahí su nombre para entender qué es lo que está pasando. Dice, oh hombre, oh Oscar, él te ha declarado lo que es bueno. O sea, Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Habla de tres aspectos. Esto Miqueas se lo dirige al pueblo de Israel, pero repito, o sea, no solamente es hacia ellos, es hacia cualquier persona. ¿Por qué dice aquí que Dios ha declarado lo que es bueno y lo que Dios nos pide? Porque tú y yo entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es un hecho. Entonces, a la luz del entorno, del análisis que tenemos, tú puedes decir, oye, pues yo entiendo que Dios quiere lo mejor para mí, pero hoy soy Dios, pero la verdad, dice que quiere lo mejor para mí, pero vivo en un lugar de corrupción, de inseguridad. O sea, de verdad, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces podemos entrar en una confusión de decir, bueno, pues Dios dice que tiene lo mejor para mí, pero yo la verdad me siento pues, inseguro, me siento como que ya no respiro, hasta me falta oxígeno. Digo, ponte a pensar un poco lo que hemos vivido los últimos años, ¿no? ¿Cuántos casos de ansiedad que vive la gente? O sea, se ha hecho exponencial, yo creo, como gente vive con mucha ansiedad, con depresión, etcétera, etcétera. Ya está hasta de moda, ¿no? ¿Por qué? Por lo complejo, lo complicado que está haciendo todo nuestro entorno. Y Dios se pone delante de ti, se pone delante de mí el día de hoy y nos dice esto, nos dice, oh hombre, y les repito, pongan su nombre ahí, yo voy a poner mi nombre ahí, así, oh Oscar, él te ha declarado lo que es bueno, o sea, Dios me está declarando a mí lo que es bueno. ¿Y qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que me pide Dios? Mira, solamente tres cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces tú y yo podemos, por ejemplo, orar por justicia en nuestro país, pero especialmente que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como gente que sigue a Jesús, que podamos ser justos, que podamos ser misericordiosos, reconociendo que el mejor lugar en el que podemos estar es a los pies de Cristo. Es el mejor lugar donde podemos estar, a los pies de Jesús, porque de esa manera vamos a poder aprender a ser justos,
vamos a poder aprender a ser misericordiosos. Esta es la única manera, así tal cual, esta es la única manera en que nuestra ciudad y nuestro país y nuestra sociedad va a poder ser diferente. No hay más. Pero tiene que comenzar con cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros debe entender esto que estamos viviendo y acercarnos a Dios. O sea, es decir, cuando tú y yo reconocemos que necesitamos invitar a Dios, a Jesús, a gobernar nuestras vidas, entonces vamos a poder entender lo que es la gobernabilidad, digamos. Es decir, poder entender en qué posición están nuestros gobernantes, nuestras autoridades y poder orar en sabiduría por ellos. O sea, decir, Dios, pues te pido para que tú los guíes, les des el entendimiento, que ellos sean justos, que tomen decisiones sabias, etcétera. Pero primeramente tenemos que entender tú y yo cómo estamos viviendo todo esto en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en donde estamos. Por eso Dios dice, oh hombre, oh Oscar, ¿no? Cada quien pone su nombre. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios? De mí y de ti. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Él. Entonces, tengan esto como dato importante para que ustedes empiecen a ir con Dios y bueno, Dios, a ver, yo siento que, pues digo, la justicia perfecta, pues solamente Dios, me queda claro, ¿no? Pero en lo que tú estableces en mi corazón, lo que tú traes a mi vida, que yo aprenda a ser justo, o sea, tomar decisiones correctas, pues guíame. O sea, ser misericordioso es aprender a pedir perdón, perdonar, cubrir la falta, buscar lo mejor del ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el misericordioso. ¿Y por qué humillarnos ante Dios? Porque Él es el único que nos va a dar la capacidad de tomar estas decisiones y de hacer esto. Es decir, va a llegar un momento en que vamos a ver la situación, o decir, Dios, ok, a lo mejor no estoy de acuerdo en la manera como esta autoridad o como este gobernador o como esta persona que está en eminencia está tomando estas decisiones, pero te pido para que tú le des entendimiento, guardes todos los detalles para que el entorno esté correcto y tomen decisiones a favor de la sociedad, a favor de este país, de esta nación, de esta casa, o sea, de este hogar, es nuestro hogar, es nuestra casa. Por eso al principio les comentaba y lo tomaba como una reflexión, pues, en ese sentido, ¿no? Que es nuestro hogar, es nuestra casa y pues tú dime, ¿a quién le gusta estar en su casa y estar en problemado y con las injusticias y cosas de estas, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Literal, ¿no? Y, oye, papá, no es justo esto, ¿no? Y tú tratando de lidiar acá con el ambiente de la casa y pero ¿cómo que no es justo? No, sí, es que no sé qué. Entonces imagínate, ¿no? Si no podemos lidiar las injusticias de la casa, pues olvídate las de la sociedad y el país y las opiniones que podamos dar, ¿no? O sea, está complicado. Por eso es importante, pues, humillarnos ante Dios, reconocer que solamente Él, humillarse ante Dios es simplemente reconocer que Él es el que nos va a dar la sabiduría y la inteligencia para ser justos en nuestros hogares y en nuestro entorno, en nuestro trabajo, lo que tú quieras, ¿no? Oye Dios, pues yo no sé trabajar en equipo y a lo mejor la gente, oye, pues es injusto que él pues, no nos apoye, ¿no? Bueno, Dios, pues enséñame a apoyar a mi gente, enséñame a estar con ellos, enséñame a ser justo en ese sentido. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender en ese sentido. A lo mejor no estamos siendo justos en el tiempo que debemos invertir con nuestros seres queridos, por ejemplo, ¿no? En los tiempos que debemos invertirles, a lo mejor con los amigos, a lo mejor con la familia, a lo mejor, no lo sé, pues Dios, a lo mejor soy muy injusto, es decir, mi tiempo es mío, nada más es mío y mío, ¿no? No, dice Dios, no, o sea, tu tiempo en realidad tiene que estar repartido. En fin, son ideas, pues, pero todo esto es para que vayamos reflexionando dónde estamos, hacia dónde queremos llegar. Entonces, si queremos realmente ser un ejemplo, queremos realmente aportar en nuestro hogar, en nuestra casa, ya sea en nuestros hogares personales, pero también en nuestro país como también nuestro hogar, pues tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando. Este es el primer aspecto, eh, digamos, de entender qué acción debemos de tomar.
una de las acciones que debemos de tomar, o la acción, por lo pronto, que nos quedemos con esta, podemos avanzar, es eso, ¿no? Pues como dice el pasaje, como dice dice, Él te ha declarado lo que es bueno y qué es lo que nos pide Dios, que hagamos justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Entonces, poco a poco es irnos enfocando en esto. Es decir, en cada charla, en cada momento en el cual tú te metes a la palabra de Dios, vas a ir aprendiendo esto. Solo si los conceptos no los pierdes de vista, va a ser más fácil que que los puedas apropiar y vayan madurando en tu corazón. ¿Ok? Pero el punto es tenerlos ahí como una referencia muy importante. Ok, bueno, punto y aparte. Déjenme entrar a un siguiente aspecto. El siguiente aspecto es entender dónde debe estar mi esperanza, ¿no? Es decir, mi confianza, es decir, dónde debo estar yo, dónde está mi esperanza. Y aquí mismo en Miqueas, por ejemplo, que habla de de estas dificultades que ellos estaban viviendo, que muchas veces o en la actualidad nos pasa lo mismo, cuando estamos enfrentando dificultades, cuando enfrentamos injusticias, violencia, maldad, impunidad, corrupción, pues ¿qué pasa con nuestro corazón? Nuestro corazón se llena de indignación y de rabia, ¿no? O sea, estamos así que decimos, no puede ser todo esto que está pasando. Entonces, así como Dios enviaba a estos profetas al pueblo de Israel y en general a la sociedad, él los enviaba en muchas oportunidades, en situaciones como esta, los enviaba para que le hablaran a su pueblo, pues, denunciando la maldad que había y exhortando al pueblo a que voltearan a ver a Dios. Entonces, esto es algo que está sucediendo con nosotros también. Entonces, una vez que Miqueas le decía al pueblo, oigan, entiendan su situación y tienen que arrepentirse, pues Dios nos invita también a reflexionar en quién debemos poner nuestra esperanza. O sea, ¿dónde debemos poner nuestros ojos? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Es muy importante que, digamos, o sea, esto que estamos analizando es muy importante porque en las circunstancias, digamos, difíciles, es cuando empezamos a poner los ojos donde no los debemos de poner. ¿A qué me refiero? Pues empezamos a ponerlo, nuestros ojos en alguna alternativa, en alguna persona. Pensamos que a lo mejor esa persona o esa alternativa es la que va a sacar adelante la situación eh, en la que nos encontramos, en la situación espantosa, horrible que nos encontramos o desequilibrada. Pensamos que poner nuestros ojos el otro día iba caminando y me dijeron, oye, pues ya está hablando un poquito de que ya vienen las elecciones y que tal persona no sé qué. Y yo dije, pues ok, bueno, pues oraremos para que pues, Dios ponga a la persona, ¿verdad? Pero yo no pongo mi confianza, o sea, mi vida no descansa en la persona, pues digamos que va a tomar el siguiente rol aquí en este país como presidente, sea hombre o mujer, qué sé yo. Simplemente lo tomo como vengo y oro y digo, bueno, Dios, pues tú guía todos los detalles para que la persona que venga, pues tenga temor de ti, eh, tenga temor en un sentido de tomar decisiones correctas, adecuadas, etcétera. Pero yo no pongo mi confianza en ellos, lo digo en un buen sentido, no porque no tenga una capacidad, todos tenemos alguna capacidad de algo. Pero lo que quiero que reflexionemos en este sentido es de esperanza, ¿dónde está mi esperanza? ¿Dónde están puestos mis ojos? Entonces, Dios me pide, primer paso, pues, tomar una acción, que ya lo comentamos ahorita. Y en segundo lugar, lo que Él dice es, bueno, pues tienes que ubicar dónde van a estar puestos tus ojos. Y aquí mismo en Miqueas, por ejemplo, en el capítulo 7, vayan al capítulo 7 para reforzar este concepto que estamos comentando. Este capítulo 7 de Miqueas dice aquí, dice, desde el versículo 1 lo voy a empezar a leer, dice, ay de mí, ahorita lo explico, ay de mí porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de las vendimias y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, es decir, ay de mí porque pues, me están despojando, o sea, estoy viviendo en un momento difícil, estoy enfrentando dificultades, injusticias, violencia, maldad, impunidad, corrupción, ¿qué está pasando? Dice, faltó el misericordioso de la tierra
y no hay recto entre los hombres. O sea, ¿cuántas veces no dices, no, es que qué onda, qué injusticia de este amigo que está ahí haciendo esto, no puede ser? Dice, y ninguno hay recto entre los hombres. Dice, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Estoy en el versículo 2. Y el versículo 3 dice, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma. Y cuando dice del grande se refiere, pues, a los que están en eminencia. El antojo, él habla como se le da la gana, en pocas palabras lo que dice aquí, y lo confirma. Y dice, no, ya así es y así debe de ser. Pues imagínate la situación en la que podemos estar, en la que podemos estar viviendo. Entonces, en realidad, em, nuestra posición es, bueno, y mis ojos no pueden estar en personas donde ellos declaran su propia justicia, donde dicen que así va a ser y yo voy a confiar. No, yo tengo que confiar y poner mis ojos en Dios, primero humillarme delante de Él, aprender a ser justo, o sea, que Dios me enseñe a mí a ser justo en mi entorno, eh, a ser misericordioso y en ese sentido aprender a orar y decir, bueno, Dios, pues yo estoy viendo esto. Yo sé que tú eres el Todopoderoso, yo sé que tú tienes el control de todas las cosas, yo sé que tú eres el Rey de Reyes, Dios de Dios, Señor de Señores. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a guardar el entorno. Entonces, mi vida la pongo en tus manos y no permitas que me afecte. Es decir, manténme confiado en ti, manténme con mi esperanza en ti. Eh, luego viene el versículo 4, luego viene el versículo 5. Por ejemplo, el 4 dice, el mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día, dice aquí, el día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Pero déjate digo una cosa, y creo que este es el versículo clave. El versículo 7 dice así, dice, mas yo, y ahí pongan su nombre nuevamente, mas yo los miraré, o sea, mas yo a Jehová miraré. Dice, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. O sea, fíjate cómo todos los primeros versículos, o sea, desde el 1 hasta el 6, pues es una situación, me está pasando esto, injusticias, no hay que comer, hay problemas, eh, hay violencia, hay maldad, hay impunidad, hay corrupción, y se empieza a explicar lo que está sucediendo, ¿no? El grande dice esto, el falto misericordioso hace esto, lo otro, completan la maldad con sus manos, el príncipe hace lo que quiere. O sea, se habla de todo el entorno que se está viviendo, pero fíjate la reacción en el versículo 7 de Miqueas, y que es algo que Dios quiere que tú y yo nos pongamos en el mismo lugar. Dice, mas yo a Dios miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Entonces, cada vez que este entorno nos empiece a presionar, porque finalmente son cosas que vivimos, o sea, digo, y no quiero entrar en mucho detalle, pero yo ahorita vivo en otro lugar porque pues, me corrieron, como dicen por ahí, los amantes de lo ajeno, ¿verdad? Porque se metieron 2, 3 veces a robar a mi casa, vaciaron todo y dije, no, pues, dije, Dios, ¿qué hago? Dios me dijo, pues salte de ahí, ¿verdad? Entonces, bueno, me llevó a un entorno ahorita distinto, pero vamos, a lo que quiero llegar es que todos esto que estamos comentando, en mayor o menor medida, vivimos una situación difícil. Les repito, desde injusticias, violencia, maldad, impunidad, etcétera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Aquí es donde podemos entender inclusive por qué a veces nos llegan esos momentos así como de ansiedad y como de depresión, de decir, híjole, qué feo entorno en el que estoy. ¿Qué sigue? Pero fíjate qué increíble cómo Dios se presenta hoy delante de ti y de mí, y con todo el amor y con todo el cariño y con todo el cuidado nos dice, oye, no estás solo, ¿eh? O sea, yo estoy contigo. Y así como Miqueas se levantó a decirles, oigan, de verdad pongan sus ojos en Dios, diciendo al pueblo de Israel que hiciera esto,
pues, se pone Dios delante de ti, de mí el día de hoy, a través de este mismo momento que vivió Miqueas. Y nos dice, oye, confía, ten esperanza en que yo estoy contigo. Oye, que el entorno está fatal. Pues sí, Dios te va a decir, oye, no es un entorno que yo produzco, o sea, no es un entorno que Dios propicia, es fruto pues, de la maldad, de la impunidad, de que el hombre ha rechazado a Dios abiertamente, porque así es, y los que deciden buscar a Dios, los que deciden confiar en Él, pues de alguna manera el entorno nos afecta, pero, ahí viene el pero esta afectación que viene a nuestras vidas se puede canalizar de una manera distinta e inclusive se puede convertir en algo que nos traiga descanso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que al final del día nuestras vidas deben de depender de Dios, porque Él es el que va a guardar, va a guiar, va a saciar. Él es el único que trae consuelo de manera absoluta y tantas cosas, seguridad, etcétera. Entonces queremos vivir confiados, queremos vivir con esperanza en nuestra casa, en nuestro hogar, llámese México, nuestro país, o llámese en nuestros hogares personales. Necesitamos poner nuestros ojos en Dios. Por eso dice aquí, mas yo a Dios miraré, esperaré, porque aparte tienes que esperar pues, cómo Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. O sea, no es así de, ok, ya ahorita en este segundo, ¿verdad? O para ayer, como dicen. No, tenemos que esperar para ver cómo la mano de Dios empieza a trabajar en todas las áreas. Dice, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío, o sea, el Dios mío es como diciendo, es mi Padre Celestial, o sea, es quien me abraza, es quien me mima, es quien me cuida, es mi refugio, pues, para que me entiendas. O sea, Dios debe ser tu refugio, debe ser mi refugio. Entonces dice, el Dios mío me oirá. O sea, si hay alguien que escucha, es Dios. A mí a lo mejor de repente puede llegar mi esposa, oye, déjame decirte, y a lo mejor me está hablando y de repente, la verdad, honestamente, a lo mejor ya me fui porque me puse a pensar en otra y ya no la escuché. Malamente, como dicen por ahí, ¿no? Y de repente le toca decir, oye, perdóname, a ver, ¿qué me estabas diciendo? O sea, qué oso, ¿verdad? Pero entonces una cosa, con Dios no te va a pasar eso, así que tranquilízate, ¿no? Si tú llegas con Dios, te acercas con Dios, oras a Él, no se va a distraer. O sea, el que hizo el oído no oye, o sea, Él lo hizo. ¿Sabes lo increíble que es esto? El que hizo el oído oye. Entonces, cuando tú digas, no, es que yo creo que Dios no me oye, no, no, yo creo que tú no tienes idea de lo que estás diciendo. Te lo digo con todo respeto. Porque el que hizo el oído oye, el que hizo el ojo ve. Entonces, Él está viendo tu actitud y la mía. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Si estamos escuchando lo que Él nos está diciendo, o a lo mejor estamos haciendo los huevos revueltos y ahí como que a lo lejos están escuchando, no sé, ¿me entiendes? O sea, qué sé yo. Entonces el punto es, ¿estamos escuchando o no? Bueno, Dios sí nos oye. Y si Dios sí nos escucha, ¿por qué no escucharlo a Él? ¿Por qué no dejar que Él hable a nuestras vidas como nos quiere hablar? Entonces, reforzando este segundo aspecto del que estamos hablando, viene aquí este momento donde vamos a cambiar de libro. De Miqueas nos vamos a ir al otro profeta que se llamaba Habacuc. ¿Ok? Si están ahí en Miqueas, nada más avancen un poquito más. O sea, van a pasar el libro de Nahum y de Nahum viene Habacuc. ¿Ok? Entonces, da unos segunditos nada más para que este, se puedan poner ahí en el libro de Habacuc. Les voy a hacer un resumen así de Habacuc. Y se los voy a resumir en, no sé, tal vez en una frase, qué sé yo. Pero luego ya de tarea o como ustedes quieran, ¿no? Léanlo. Está interesante. Hay muchas cosas, a lo mejor, la manera como Habacuc lo va llevando, a veces lo hace un poquito difícil de entendimiento, pero a grandes rasgos lo que deben de comprender es que cuando Habacuc comienza a escribir su libro, lo trae en unos términos donde se dirige a Dios y en un sentido está sacado de onda, como diríamos nosotros actualmente. Está molesta, sacado de onda, igual por lo mismo, volvemos al mismo tema.
pues por la corrupción, por la inseguridad, por la injusticia, por todo lo que está sucediendo. Pero él, él, a diferencia de Miqueas, en lugar de él, como Miqueas, decir, oigan, a ver, pónganse las pilas, pongan los ojos en Dios, Habacuc entra en un momento emocional muy fuerte de su vida y entonces se empieza a quejar, se queja con Dios. Fíjense lo que dice aquí, el capítulo 1, versículo 1, dice, la profecía que dio el profeta Habacuc. El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no oirás? Oye, imagínate, el profeta. O sea, si el profeta se puso así, bueno, ya te imaginarás tú y yo, ¿me entiendes? O sea, si el profeta es el que Dios utiliza para hablar a la gente y el profeta dice, a ver, Dios, ¿hasta cuándo no me vas a escuchar? Pues me explico. Seguro tú y yo pasamos por las mismas. Seguro. Entonces dice aquí, ¿hasta cuándo, oh Dios, clamaré y no irás? Luego dice, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y luego el 3 dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿No te ha pasado eso? Dices, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que escuchar balazos atrás de mi casa? ¿Me entiendes? O sea, ¿yo por qué tengo que pasar por esto? Si pues, estoy buscándote y ¿por qué mi entorno es tan horrible? Bueno, pues haz de cuenta, ¿no? Dice, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, ¿no? Digo, yo la verdad casi no escucho noticias porque todo es contienda y violencia y se dan con todo. Luego dice aquí, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, o sea, el malo, asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué increíble, ¿no? O sea, no creas que nada más es de esta generación. O sea, el hombre está echado a perder desde el origen. Pero desde el origen, Dios en cada generación siempre ha estado exhortando al hombre a poner sus ojos en el lugar correcto, que es arriba, en Él, poner nuestros ojos en Él. Lo que quiero que entiendas es que así como reacciona Habacuc, también podemos reaccionar nosotros. Y no está mal. ¿Qué es lo que ya está mal? O sea, en qué punto ya no está correcto, pues, tener una actitud así como de queja de Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Este, ¿qué sigue, no? ¿Cuándo ya está mal? Cuando, cuando nos quedamos ahí atorados en ese punto y no dejamos que Dios hable a nuestras vidas. Si tú estudias y, les repito, ya tendrán la oportunidad de leer el libro de Habacuc, de ver cómo él va avanzando en este momento con Dios, le va diciendo, Dios, no estoy de acuerdo con esto, me está pasando esto, de mi entorno, no sé qué, pero empieza, eh, empieza a cambiar el entorno. Porque él empieza a tener una dinámica con Dios, porque al final del día él busca a Dios, o sea, está buscando a Dios, aunque primero hay una queja, después dice, pero Dios, a ver, ubícame, o sea, finalmente tú eres el justo absoluto, tú eres el todopoderoso, o sea, hazme entender, porque igual yo estoy ahorita desubicado emocionalmente y no estoy cachando lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, un poquito más adelante en el versículo 12 dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Dios, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Dios, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Pero fíjate lo que dice el 13. El 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver, dice, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué, ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entonces, aquí lo que está transmitiendo Habacuc es que él sabe, o sea, que Dios ve, que Dios oye y que Dios puede actuar. O sea, él está consciente de eso. O sea, sabe delante de quién está. A veces tú y yo nos quejamos nada más delante de Dios, pero no entendemos delante de quién estamos. Es decir, Él va a actuar, Él está presente, Él escucha y tomará acción. Y la misma escritura te dice que lo que está mal, va a haber una acción sobre lo que está mal. Dice, entonces, después de todo esto, en el capítulo 3.
que es donde quiero que nos centremos ahorita. Viene un momento donde el profeta Habacuc dice, dice en la parte final, en el versículo 17, váyanse a la última parte de Habacuc, de este capítulo 3, para que vean cómo termina el libro, porque lo importante es entender cómo termina el libro. O sea, no quiero que nos enfoquemos en las sillas volando y todo esto. O sea, ya lo entendimos, ya lo comentamos ahorita, pero lo importante es cómo termina todo. Es decir, y te lo pongo en términos muy prácticos, o sea, el problema no es cómo se presenta alguna situación contigo, conmigo, de, oye, sino cómo termina. O sea, podemos tener alguna diferencia de algo, pero lo importante es cómo va a terminar esa diferencia. O sea, si la diferencia termina en armonía, entonces podemos decir que la diferencia fue un medio que se utilizó para que creciera la relación, pero si termina mal, en ese momento, no termina mal en ese momento, va a seguir. Entonces, ¿cómo terminó este momento de Habacuc con Dios? Dice así, en el versículo 17 dice, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, dice, y no haya vacas en los corrales. O sea, en pocas palabras lo que está diciendo, aunque todo se pierda, ¿no? Tú imagínate la escena, ¿no? Un lugar, a lo mejor un rancho, un lugar donde hay ovejas, hay árboles frutales, hay todo, hay toda la provisión, pues, que tú necesitas. Y dice Habacuc, aunque todo eso me sea quitado, vamos a suponer que ya no hay ovejas, ya no hay esto, ya no hay el otro, ya no hay aquello, aunque todo sea quitado, aunque falte el producto del olivo, es decir, aunque ya no haya fruto, aunque la higuera ya no florezca, o sea, aunque todo esté completamente adverso, dice, y no haya vacas en los corrales, imagínate, no haya leche, no haya queso, no haya carne, o sea, no haya, qué sé yo, dice, con todo y esto, dice, yo me alegraré en Dios. Dice, yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea, esto significa que Él sostiene mi vida. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo empezó Habacuc así y cómo terminó así? Es exactamente lo mismo que puede pasar contigo y conmigo. Exactamente igual. Entonces, ojo, es importante entender algo. Oye, Oscar, es que no puede ser, está pésimo todo esto que está pasando, mi entorno, y de repente me quejo con Dios, ve nada más cómo estoy, Dios, ¿qué está pasando? Y puede estar mal si nos quedamos ahí, pero si ubicamos y entendemos dónde estamos, con quién nos estamos quejando, es decir, en un sentido termina siendo un desahogo, porque Dios te va a decir, oye, entiendo cómo estás, es más, primero que nada, déjame abrazarte, déjame decirte que entiendo tu situación y aclararte que no es un entorno que yo busco para ti, aclararte que es un entorno que el mismo hombre lo ha provocado porque se ha alejado de mí, pero no te preocupes, yo me voy a encargar de ti, porque no te va a faltar nada. Tú vas a tener la provisión, yo te voy a cuidar, te voy a sacar adelante, etcétera, pero tienes que confiar, o sea, tienes que tener la esperanza de que eso va a suceder. Entonces, no solamente Dios nos pide una acción, o sea, de hacer algo tal cual, como dice, ¿qué es lo único que te pido? Pues eso, o sea, que hagas justicia, que seas misericordioso y que te humilles ante tu Dios. Ok, Dios, ya entendí eso, prodúcelo en mí. Oye, pero también el entorno me está afectando emocionalmente, ya no puedo, la injusticia, siento eso, siento presión. Entonces, está bien que tú delante de Dios digas, Dios, es que, ¿qué está pasando? Pero cuando Habacuc entendió cuál era su posición, dijo, como dice aquí, caminaste en el mar con tus caballos. Dice, sobre la mole de las aguas. Dice, oí y se conmovieron mis entrañas, y la voz temblaron. Dice, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo
el que lo invadirá con sus tropas. Es decir, está hablando de algo muy particular y muy personal Habacuc de lo que está viviendo él. Pero si quisiéramos traducirlo en lo que tú y yo podemos vivir, Dios nos va a llevar al punto de darnos cuenta que Él ha tenido cuidado de nuestras vidas. Yo creo que más de uno de los que están aquí conectados puede decir, puede levantar la mano y puede decir, efectivamente yo he visto cuando Dios me ha sacado en las peores y en todas, en las buenas, en las malas, en las regulares, en las peores. Todos de alguna manera de aquí podrían comentar en algún momento donde a lo mejor estuvieron abrumados, pero vieron la mano de Dios y Dios los sacó. Entonces, lo que está haciendo Dios en este momento es recordarte, decirte, oye, recuerda que estoy contigo, acepto que estás molesto, acepto tu queja, la entiendo de verdad, pero yo te voy a cuidar, yo te voy a fortalecer, yo te voy a sostener. Entonces, Habacuc reflexiona en esto, medita en esto, nuevamente se alienta su corazón y por eso termina diciendo esto, o sea, dice, el Señor es mi fortaleza. Pues qué interesante que tú y yo salgamos de esta reunión fortalecidos, alentados, entendiendo que Dios tiene eso para nosotros. Dice Dios, el Señor es mi fortaleza. O sea, si tu Dios es el Dios de Habacuc, o sea, si es el mismo, y estamos en que es el mismo, pues Dios nos va a fortalecer, porque Dios no hace acepción de personas. Así como lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Dice, el cual hace que mis pies puedan caminar así ligero, o sea, que yo pueda avanzar, que no me detenga, o sea, que siga ahí, pum, 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 a pesar de las adversidades. Y en mis alturas, o sea, en la medida que yo vaya avanzando, él, o sea, me va a empujar, o sea, me va a sostener y va a llevar, me va a cargar. Y para ir cerrando la reunión, lo voy a cerrar con un tercer aspecto. Este tercer aspecto es, después de que comprendemos que debemos de tener una acción, ¿dónde está nuestra esperanza? Dios nos dice, ya que ubicas dónde está tu esperanza, ahora tienes que aprender a descansar. Hay un pasaje que se me hace de verdad clave en la escritura, que Dios lo dejó precisamente para ilustrar lo que Él hace con nosotros y, lo que no, y la posición en la que nosotros nos debemos de poner. Vamos a salirnos de Habacuc, vamos a salirnos exactamente, vamos a salirnos de Miqueas, de Habacuc, y vámonos al Nuevo Testamento. Vámonos precisamente al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Es decir, que si tú ojeas por ahí, sigues avanzando, digamos, después sigues con Ageo, luego Zacarías, pues te vas a topar con el libro de Mateo, si sigues avanzando ahí en los libros. Y aquí es donde Dios nos quiere llevar, se quiere que aprendamos a descansar en momentos difíciles. En estos momentos difíciles, Jesús, Cristo, Dios, nos hace hoy una invitación para encontrar un descanso en nuestras almas. Esa es la invitación que Dios te está haciendo, que Dios me está haciendo. Nos hace una invitación para encontrar un descanso en nuestras almas, en nuestras vidas. Busquen ahorita o vayan ahí al capítulo 11 de Mateo. Vamos al capítulo 11 de Mateo. ¿Están? En ese capítulo 11 de Mateo dice el versículo 28 dice, vengan a mí o venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso, y yo os haré descansar, dice el pasaje. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero que nos enfoquemos y nos concentremos en en la manera como Dios eh, hace el énfasis en el descanso. Dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. Yo creo que no hay uno de los que estamos aquí conectados que no diga que no estamos trabajados y cansados y cargados, trabajados y cargados. Hoy en la mañana muy temprano hablaba con un amigo y me dice, oye,
perdóname que te hable tan temprano, pero te he notado cargado, te he notado así. Le dije, oye, yo también. Y eso nos llevó como a tener una situación ahí, un poco complicada que tuvimos que platicar ambos, porque estamos cargados por todas las cosas que traemos, ¿no? Este, porque somos carne, pues, ¿no? Pero fue padre cómo juntos nos alentamos en Cristo nuevamente, o sea, recordamos dónde debe estar nuestra esperanza, dónde debe estar nuestro descanso. Terminamos orando padrísimo los dos para que Dios nos alentara y nos preparara, porque los dos teníamos que dar este, una- la charla con la que yo estoy dando, la está dando él también. Bueno, X. El punto es que yo creo que todos de alguna manera andamos en esta situación y Dios nos dice hoy, o sea, Dios hoy nos hace una invitación para encontrar descanso en Él, encontrar el descanso de nuestras almas, porque estamos cargados. Entonces dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ahí levantamos la mano. Dice, y yo os haré descansar. De verdad, no busques descanso en las personas. O sea, no es si el cambio de partido o el cambio de no sé quién o el cambio de no sé qué personaje. Y de verdad, Dios sabe que lo digo con todo respeto, porque Dios me ha enseñado a amar mi país, me ha enseñado a orar por mis gobernantes, por mis autoridades, pero es muy importante para mí aclararte dónde debe estar tu descanso, dónde debe estar mi descanso. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y lo vuelve a repetir y entonces vas a encontrar descanso para tu alma. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Esto qué significa? Si tú dejas tus cargas en alguien, una persona, pues ¿qué va a suceder? Pues te va a defraudar, no va a ser lo que tú esperabas, te vas a deprimir, o sea, la carga va a ser muy difícil. Pero si tú dejas tu carga en Dios, Él la va a hacer ligera porque finalmente la va a sacar adelante en sí, Él te va a sostener y te va a sacar adelante con toda tu carga. El Señor nos invita a hacer un alto en nuestra vida el día de hoy. ¿Para qué? Para reflexionar en las verdades que vienen de parte de Él. Entonces, tú tienes que hacer un alto. O sea, el día de hoy, tú tienes que hacer un alto. O sea, tenemos que reflexionar en las verdades de la palabra de Dios. Esas verdades eternas que ha puesto delante de nosotros, que nos van a sostener en estos momentos difíciles. En estos momentos difíciles, las verdades de Dios son principios, esos principios nos van a sostener. Por eso tú no puedes dejar de buscar a Dios en su palabra. Por eso no puedes dejar de alimentarte de Él todos los días. Y si lo estás haciendo, hoy Dios te está invitando a reflexionar. Te está invitando a que tú debes de aprender a descansar en sus verdades, en esas verdades eternas que nos van a sostener en los momentos difíciles, como los de ahorita, como los que estás viviendo, como los que yo estoy viviendo. Porque la vida no es fácil, tú y yo lo sabemos. La vida no es fácil. Entonces, si hablamos solamente de injusticias o de la justicia, por ejemplo, y tenemos una carga muy fuerte por las injusticias que podemos estar viviendo en nuestro país, por la inseguridad que hay, por la impunidad, por lo que tú quieras. Pero a eso le sumas que adentro en tus hogares puede haber también injusticias, pues imagínate cómo vamos a acabar. O sea, en la depresión total. Pero qué interesante cómo Dios hoy se puso delante de ti, se puso delante de mí para decirnos, oye, yo sé lo que está pasando. O sea, no soy ajeno a tus problemas, no soy ajeno a tus dificultades. O sea, yo sé que, que, que estás pasando por momentos complicados, donde estás enfrentando dificultades, donde estás enfrentando injusticias, violencia, maldad, impunidad, corrupción. ¿Qué está pasando? Pero, como conclusión, es esto. O sea, este tercer aspecto de aprender a descansar en los momentos difíciles es donde debe ser la conclusión de esta enseñanza. Aprender a descansar en los momentos difíciles. ¿En dónde, Oscar? Lo acabamos de leer. Es decir, Dios acaba de hablar a nuestras vidas y te dice, ven a mí si estás cargado y trabajado, ven a mí. No te dice,
Pues ve y checa el entorno de la sociedad y a ver cómo le haces. Checa cuál es el mejor paladín, que va a sacar adelante económicamente la nación. No nos está diciendo eso. Está diciendo que descansemos en él. ¿Y cuál es nuestro rol dentro de este hogar, dentro de este país, de esta nación que es México? Es orar. Decir, Dios, yo sé que la única manera como esto puede avanzar es en tus manos. Si los gobernantes no te conocen, te pido por su salvación, que te conozcan, que tengan temor de ti. Si están tomando decisiones que no son adecuadas, tú pon todo el ambiente para que no hagan la impunidad que están pensando hacer. Es decir, tú tú vas guardando el ambiente, un ambiente propicio no solamente para ti, para tu familia, para tus hijos, para la generación que sigue. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios que el ambiente sea propicio. Entonces, que si la agenda no sé qué que están impulsando, que si todas las cosas al revés que están haciendo, te digo algo, yo pongo mis ojos en Dios, digo Dios, sí me preocupa, me entristece lo que esta generación está haciendo, las autoridades, los gobiernos, pero yo sé que tú eres Dios. Tú quitas reyes y pones reyes, tú abres puertas y cierras puertas. Primero, no me quiero agobiar, no quiero caer en depresión por lo que está pasando. Mi confianza está en ti, mi provisión depende de ti. Tú vas a sacar adelante mi vida, tú sabes lo que yo necesito y no dependo de las personas, dependo de ti. Así que manténme confiado en ti, enséñame, o sea, que yo aprenda a descansar en esos momentos difíciles en ti. Y dame amor por mi país, dame amor por mi nación, dame amor por lo que tú has traído a mi vida. Entonces, cierro mi charla con este momento donde Dios nos lleva a reflexionar, nos invita a hacer un alto en nuestra vida. Haz un alto en tu vida y reflexiona en la verdad, en las verdades de la palabra de Dios. Reflexiona, medita, di Dios, a ver, ¿qué me quisiste decir exactamente? A lo mejor no entiendo el 100% el libro de Habacuc y el 100% el libro de Miqueas, pero entiendo que lo que tú quieres para mi vida es, primero, que yo aprenda a vivir en tu justicia. Es decir, enséñame a ser una persona justa. Oye, que de repente me dicen mis hijos, no, papá, eso es injusto. Y en lugar de poner el papel de que, oye, no, yo soy el papá, yo sé lo que estoy haciendo, no. ¿Sabes que Dios a lo mejor tiene razón? Y yo estoy siendo aquí intransigente y ni cuenta me estoy dando. Entonces empezamos a avanzar. Dios, enséñame a ser misericordioso como tú lo eres. A pedir perdón, a perdonar, a cubrir la falta, a no enganchar, a buscar a la persona. Y oye, a ver, hay que estar bien, no podemos estar así, etcétera. Y manténme, Dios, humillado ante ti. Es decir, humillado en el sentido de, estoy delante de ti, Dios, te necesito 24/7. Y entonces entenderemos dónde está nuestra esperanza y dónde debemos descansar en él. Bueno, pues hemos llegado al final de la charla del día de hoy. Seguiremos hablando de todo este entorno, de dónde estamos, qué quiere Dios de nosotros como hijos de Él, como ciudadanos de este país, de esta nación, de nuestros hogares, en este hogar que es nuestro país, nuestros hogares personales también, etcétera, etcétera. Y bueno, pues que Dios nos siga alentando a seguir adelante. Eh, y bueno, pues vamos a dar gracias. Yo les agradezco que sus oídos hayan estado prestos para escuchar esta enseñanza. En realidad es Dios el que habla, Dios el que está hablando en tu corazón, el que está hablando en tu vida. Abre tus ojos, escúchalo también, vea su palabra. Deja que Dios te aliente. Vamos a terminar, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor Dios, te queremos dar las gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas. Pero no solamente eso, Dios, te pedimos de manera especial que tú permitas que podamos tener un corazón deseoso de escucharte, un oído dispuesto para oír, porque sabemos que si nos dirigimos a ti, tú oyes. Pero qué egoísta es saber que cuando tú nos quieres hablar, cerramos nuestros oídos, sabiendo que los más perjudicados somos nosotros mismos. Así que hoy te pedimos, Dios, que nos enseñes
a tener esa sencillez y esa disposición para mantener nuestros oídos y todos nuestros sentidos dispuestos a escucharte, Dios, a que tú hables a nuestras vidas, a que nos enseñes a poner nuestros ojos en ti, a entender que nuestra esperanza debe estar puesta en ti, a que debemos de aprender a descansar en ti, Dios, que nuestras cargas deben estar ahí contigo. Tú las debes de cargar, no nosotros. Danos amor por nuestro país, por nuestra nación, y fortalécenos, Dios, y aliéntanos en las dificultades, en esos momentos donde nos abruma la circunstancia que estamos viviendo, la inseguridad, la impunidad, la violencia, los momentos difíciles que vivimos como país, como sociedad, las desigualdades, todo lo que vivimos, Dios, que nos afecta, que nos apachurra y que pues nos entristece. Pero aliéntanos, Dios, así como has alentado a tanta gente como a Habacuc, como a Miqueas, como a tantas personas, de igual manera, Dios, aliéntanos y enséñanos, Dios, a poner nuestros ojos en ti, sabiendo que tú con tu diestra nos cuidarás, nos guardarás y nos sacarás adelante. Gracias a Dios te damos. Bendice cada familia conectada. Bendice sus hogares, Dios, sus actividades, todo lo que hacen. Y pues dispone nuestros corazones para que podamos conectarnos nuevamente la próxima semana. Gracias, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si este episodio fue de aliento para tu vida, no olvides compartirnos con tu familia y amigos. Te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.